Hola, estamos para compartir Sí, el Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con nuestro querido amigo doctor Roberto Ramírez, médico en esta tierra, canalizando los médicos del cielo, arcángeles y todo este acompañamiento luminoso que está, que no lo vemos, pero en campos sutiles está y Robert lo capta. Gracias, Robert, por estar con nosotras. Gracias. Sabes que no solamente arcángeles, nos están ayudando un montón. Frecuencias chamánicas, animales de poder. Vienen también seres no solo galácticos de otros mundos, que me sorprende que vengan hasta seres pristinos, que son las frecuencias que integran mucho la luz y la oscuridad. Y luego también vienen fractales de mucho magnetismo, de luz oscura. Y eso es interesante porque son, de hecho, los que más me están ayudando a que las personas integren sus memorias a través de sus registros akáshicos. Porque recuerden que el registro akáshico es la memoria de la experiencia vivida, pero guardada en frecuencias magnéticas. Entonces el magnetismo es luz oscura. Por eso ahora la Tierra está con toda esta movida del magnetismo de la Tierra y está movilizando memorias, porque está justamente activando el magnetismo de nuestro cuerpo. Por eso digo que interesante que dices, no solo ángeles y arcángeles que los amo y siempre Claro. están todos a nuestra disposición. Rafael, como siempre, Miguel, como siempre, Lady Nada, como siempre, están ahí a la orden siempre cada vez que yo los solicito, pero no nos olvidemos de las frecuencias magnéticas como animales de poder, las chamánicas, uff, a full están. Robert, en estos días hubo grandes llamaradas solares y esto ocasionó auroras y cielos de todos los colores, porque yo esto lo pensaba, digo, serán arcángeles, ¿no? Porque son frecuencias de colores, estaban púrpuras, verdes. ¿Cómo nos afecta y cómo nos sigue afectando estas llamaradas solares, así tan coloridas? Simplemente primero entender de que justamente el Sol, que es una frecuencia que está emitiendo hacia nosotros y nos condiciona, nos guste o no, nos están condicionando con frecuencias de toda índole, de todos los lenguajes de la luz, tanto en ondas magnéticas, Mm. electromagnéticas, en colores, en números, en geometrías, en cargas eléctricas a través de la información. La información viene por carga eléctrica y por eso nos saturan y es algo de lo que a veces hago en el trabajo con el paciente y es desaturar los cuerpos de la información que tienen, que es lo mismo de decir, están tapados de la información porque es carga eléctrica. Mm. Y por eso es desaturarlos con la carga eléctrica y activar su carga electromagnética, que es la que contrarresta. Por eso somos electromagnéticos. Electro de información y magnético de experiencia. Nosotros aprendemos de la información y la experimentamos, pero dejamos la experiencia de lado y nos gusta informarnos, y nada, cero experiencia. Y ahí es donde después entramos en discordia. Y con respecto a lo de las llamaradas del sol, claro, hacen que con el sol aumenten las ondas de frecuencia gamma, que la onda gamma tiene una longitud y una amplitud tal que hace que se genere una frecuencia que resuene en nosotros para acelerar movimientos eléctricos, sumado al campo electromagnético de la Tierra, movilizan magnetismo. Entonces, claro, tenemos por arriba movilización eléctrica, por abajo movilización magnética. Cuando queremos acordar, estamos volviéndonos locos por los sueños, al caminar, nos duele todo, los cuerpos se alteran, físico, emocional, mental. Todos estos cuerpos, que cada uno tiene una frecuencia distinta, se va a estar movilizando por las dos pilares, ¿no? Y esto, claro, están ahora full con el aumento de esta frecuencia, activando mucho en nosotros. Y ahí está el gran trabajo de nosotros. ¿Qué estamos haciendo al respecto para que esa frecuencia nosotros la naturalicemos y no haga tanta discordia en nosotros? Y ahí es donde vemos. Estamos haciendo un trabajo físico, es un trabajo mental, un trabajo emocional, un trabajo energético, y entonces no esperes que no te duela nada. Claro.
Robert, se vino hablando en estos años anteriores, desde el 2020 mucho, del flash solar que venía. Y muchos hablan de que flash solar no es un día, en un momento, sino que es es un magnetismo especial que tiene la Tierra por esta alta frecuencia y esta tormenta solar. Y muchos dicen que está sucediendo, que comenzó el fin de semana pasado y que estamos en el gran flash solar. Si me decís que sí con la cabeza, explayate por favor y decinos cómo optimizar este gran momento de la historia de la humanidad tan anhelado, Mm. del que tanto se habló. Yo creo que primero es importante recordar a la gente que el que está haciendo el cambio de conciencia es la Tierra. La Tierra, al aumentar su nivel de conciencia, hace de que todos los seres que conviven en ella, nosotros, vegetales, animales, todos los seres también por condición, por acompañarla, estamos resonando con ella. Pero el gran cambio lo hace la Tierra. Ah, Primero entender eso, de que nosotros venimos ya de niveles de conciencia muy elevados y venimos aquí a acompañarla a este proceso de transmutación de la Tierra, de esta frecuencia a otras más elevadas hasta que llegue a la novena. Recién va a pasar a la quinta, ah, pero ella tiene, el objetivo de ella es llegar a la novena en algún momento con otras razas, civilizaciones y acompañándonos, que ya no sé si seremos nosotros, ya tanto no me animo a decir, pero sí es verdad que entender, la Tierra cambia y nosotros la acompañamos. Por eso, literalmente, como en algún momento me han dicho en una canalización, es contigo o a través de ti se va a hacer igual el cambio de conciencia. Ahora, lo ideal y lo lindo sería que ya que has venido, sea contigo también, pero sin ti se va a hacer igual. El nivel de conciencia va a aumentar. El tema es que tú no vas a resonar en ese nivel, no vas a resistir y ahí es donde la vas a pasar mal y ah, de hecho no vas a volver. Pero la Tierra va a hacer su alquimia total, que es la que tiene que hacer. De tercera, ahora experimentarse en un nivel de conciencia más elevado. De ahí es que hubo diferentes periodos y como yo les creo que les había dicho que en la última canalización del arcángel Chamuel me había explicado un poquito con respecto a las alineaciones que se están haciendo en las líneas de tiempo, en las cuales ya no hay tanta diversidad, cada vez son menos, y esas menos líneas de tiempo hacen de que realmente nos experimentemos en, um, en líneas que nos van a llevar a un verdadero aprendizaje y antes era líneas de tiempo que nos llevaban a la nada. Pero ¿por qué estaba hecho así? Bueno, parte de la alteración que se hizo en la grilla de la Tierra para crear, para que nosotros no nos reconozcamos, empezaron una de las cosas que se han hecho es no solo hacer un marco político, económico, cultural. No solo eso, que nosotros nos dedicábamos y nos alejábamos de ahí, sino que a su vez manifestábamos líneas de tiempo en el cual no nos llevaban nada, eran escaleras a la nada. Y ahora al alinearse, se redujeron muchas líneas de tiempo, un montón, en las cuales en esas líneas de tiempo también nosotros hacíamos creaciones que no nos servían, por decirlo así. Y ahora vamos a empezar a hacer creaciones un poco más uh, productivas, por decirlo, y aparte vamos a tener mejores líneas de tiempo que realmente nos sirva para aprender. Y bueno, eso es lo que me explicaba Chamuel en su momento. Y respondiéndote a lo tuyo, y es esto de que se empezaron no solo a trabajar en las líneas de tiempo, sino que empezaron también a aumentar literalmente las frecuencias para que nosotros hagamos ese cambio. Porque venimos a eso. Y, y claro, nos están ayudando con las líneas de tiempo, nos están ayudando con las frecuencias magnéticas de la Tierra y la del Sol, la Luna, por más que también es artificial, pero han hecho ahí como refractante también, pero están haciendo lo suyo. Y por otro lado, otra cosa que me está pasando, y es muy lindo y lo quiero comentar, es el cómo se están activando estas ciudades etéricas de Lemuria y Atlántida, en la cual están ahora emanando frecuencias y nosotros resonamos ahora con ellas. ¿Cómo?
empezando con recordar las experiencias que hemos tenido en ellas, y eso hace de que nosotros estemos limpiando muchas memorias, y de hecho memorias insólitas. Yo tengo pacientes que vienen por dolores muy específicos y en el camino resulta que eran memorias de Lemuria, de la Atlántida, guerras galácticas, y yo alucino porque digo, tu motivo de consulta es, me duele el hombro. Sí. Entonces, es muy lindo porque entendamos el panorama del periodo que estamos viviendo. Es tan linda las cosas que hay que trabajar y tan Mm. importante lo que hay que integrar. En principio, el integrar la información, pero después experimentarla. De nada sirve solamente escucharme e interesarse por mis anécdotas, pero no ponerla en práctica en ti. Yo necesito y necesitamos que lo pongas en práctica en ti. Y para eso están las terapias energéticas. Estás meditando, estás haciendo tal terapia, estás haciendo algo al respecto, estás limpiando tu cuerpo. Entonces, entiende de que está pasando muchas de estas cosas, ¿no? De que se comunican memorias de sirena, de dragones, de no sé quién más me ayudan. Me ayudan un montón. Pero voy a que, ¿por qué vienen estas frecuencias? Porque las líneas de tiempo se entrecruzan y ahora sí pueden perfectamente comunicarse con nosotros y dar el mensaje que tengan que dar. Así tengo de mi sorpresa de los seres que vienen, Mm. tritones, yo alucino, los tritones, ballenas, a ayudarme mucho para que activen frecuencias en nosotros. Y más porque somos de diferentes orígenes, me sorprende de los orígenes que venimos. Venimos de tantos lados y somos tan diversos que me genera alegría saber que nos identificamos como familia todos, pero a su vez cada uno es de distinto lado. Ah, Robert, querido, hablabas de, para este cambio, ¿no? Cómo nos cuidamos energéticamente, físicamente, en todos estos cuatro cuerpos que tenemos. ¿Cuáles serían pautas así como básicas, como para empezar? Porque muchos de nosotros hacemos meditación, desintoxicaciones, meditar y estar conectados con nuestro yo cuántico, pero hay muchos que me dicen, ¿cómo? ¿Cómo hago para que todo este movimiento poder acompañarlo con una conciencia? Danos En, algunas en, pri- pautas. en principio, estas cositas son las que a veces le sugieren los mismos guías a los pacientes, por eso yo lo naturalizo como en mí también. Y es, en principio, entender que nosotros tenemos moléculas en movimiento. Sí. Por lo tanto, todo lo que genere movimiento físico, una actividad, cuando no hay movimiento físico, tampoco hay movimiento químico, ni eléctrico, ni magnético. Entonces, movimiento físico, ya, actividad física. Movimiento, no ir a matarme en un gimnasio, caminar, hacer una actividad de movimiento. Luego, movimiento también desde lo emocional. Mm. Movimiento en todos los cuerpos, que es desde lo emocional, y empezar a hacerse cargo de que si hay algo que no me hace bien, hablarlo, enfrentarlo, y si no, no acercarme a esa emoción, a esa situación que me está generando tristeza, ¿no? Esto siempre digo de estar en un trabajo que me frustra. Bueno, en algún momento replantearse otro trabajo que te haga más feliz. Lo mismo en movimiento también en el cuerpo mental. Mm. Trabajar lo que pienso, el cómo me expreso, lo que digo. Yo puedo sentirme en una situación X eh, frustrado y expresar la frustración, el miedo, porque soy humano, pero si yo estoy coherente en que tengo que estar haciendo limpieza 24/7, a la mínima que yo exprese algo que te va a agredir, yo ya tomo conciencia de que es una palabra que tiene vibración, que generó primero una resonancia en mí, ya generó una memoria, ya se guardó de manera magnética como una memoria en mí, en un órgano, y te lo expresé, generando en ti verberancia, generando en ti otra consecuencia. Por lo tanto, es que pienso, que digo, primero en mí y después en los demás. Eso es empezar a tener conciencia de quién soy y qué es lo que hago y cómo influyo a los demás. Otra, tener conciencia de que generamos campos eléctricos y magnéticos, frecuencias. Soy como un globito en movimiento. A la mínima que yo me presente ante otra persona o en este video, ya estoy generando
una interacción energética en la otra. Por lo tanto, es cómo yo estoy integrado y en verdad en mí, porque en ti o genero distorsión o genero también a través de la empatía conexión. Mm. Esto es importante, porque después nos quejamos de que el otro está, me hace sentir incómodo, pero sin embargo, yo no hago nada para hacerlo sentir bien si es que yo estoy preparada, o si me hace sentir incómodo es no acercarme a esa persona hasta que yo resuelva cómo sentirme más cómodo. Y esto es, primero, tener movimiento, tener responsabilidad de estas frecuencias, porque eso es hacerse responsable, y a partir de ahí, por supuesto, trabajar en todas las áreas. Desde lo físico, les recomiendo que movimiento, alcalinidad, que busquen los alimentos que tengan color, que tengan vibración. Los colores es un lenguaje geométrico, por lo tanto te aporta desde lo visual y desde el color una frecuencia en ti. ¿Cuántas veces a veces les digo a la gente que por ahí ya me conoces, si tienes algo de mucho color, no sé, un tomate rojo, casi que te gusta el color, el olor, ¿lo estás canalizando? Y me dicen, ya está, se te fue la olla. No, no, no. ¿Qué sientes cuando te lo pasas, lo hueles? ¿Qué sientes? Tiene un color y ese color genera en ti una vibración. Estás comiendo de manera consciente porque ese tomate no solo te aporta nutrientes desde lo físico, energéticamente y cuánticamente, pero por otro lado, ese color aportó algo en ti también, porque ahí es donde me voy. Recuerden que el lenguaje de luz es eléctrico, magnético, a través de números, colores, formas, formas. No es lo mismo un cuadrado que un redondo, te aportan dos frecuencias distintas. No es lo mismo un verde y un rojo, dos frecuencias distintas. El 1 o el 2, dos frecuencias distintas. Entendamos que el lenguaje de la luz es todo esto, hasta un color. Lo mismo con los alimentos, y ahí va el comer consciente. Y en fin, podría hablar horas de esta manera, pero que entendamos esto. Lo mismo cuando yo les recomiendo que tomen un suplemento, un magnesio, entender de que ese magnesio es un mineral que hace una carga eléctrica en ti y resuena modificando polaridades. Por lo tanto, no tiene solamente un efecto terapéutico por ser un mineral, tiene un efecto también terapéutico por generar en ti polaridades que si te resuenan, te armonizan, pero muchas veces te desarmonizan si tu cuerpo no está en repolarización, es decir, si tus cargas eléctricas no fluyen como tienen que estar. Hay distorsión en cargas eléctricas, están con las polaridades invertidas. ¿Cuántas veces me encuentro con eso? Y bueno, por eso digo que es importante el tener conciencia de esto. Una vez que ya vas teniendo un poco de conciencia de esto, no digo que me entiendan, pero simplemente saber que existen estas cosas, a partir de ahí eliges mejores alimentos, mejores personas para conectarte, mejores ambientes para ir, y empiezas a hacer sentir tu cuerpo. ¿Qué necesita? ¿Como carne o no? ¿El comer carne me ayuda? Sí. ¿El comer carne me va a enfermar? No. Si tu cuerpo está preparado porque va a evolucionar igual comiendo carne, ¿qué más da que los demás te digan que no? Es qué sientes en tu cuerpo cuando comes carne. Lo mismo que los vegetales, las bebidas, a eso. Lo mismo que las emociones. Y bueno, ya como siempre me fui. Esto es esto. En principio, entender las diferentes maneras de geometría que hay que trabajamos. Y recuerden que el cuerpo humano es una antena de recepción de frecuencias. Frecuencias en ondas, en colores, en sonidos, en números, en palabras, en pensamientos. En fin, si todo esto no lo contemplo, y te tienes que primero cuidar tú, tu huevito interno, trabajarlo y después hacia afuera. ¿Mm? Querido Robert, vos sos médico acá en España en este momento y ayudás a curar heridas del cuerpo físico y empezaste a canalizar sanaciones que hacen un acompañamiento profundo del cuerpo emocional y del alma, que muchas veces está herida aún más que el cuerpo físico
Y en este marco ya hiciste con nosotras una sanación el mes pasado, hermosa, y vamos a volver a repetir el sábado 25 de mayo una sanación cuántica de 1 hora en las manos de Roberto Ramírez, médico, con toda su asistencia plena a nuestra disposición. Contanos un poquito para los que saben y ya lo practicaron y ya están anotados, y para los que no saben y se quieren anotar en nuestra web. En principio agradecido porque las veces que lo hemos hecho de manera grupal y masiva, porque yo lo hago de manera particular con los pacientes o grupos muy reducidos, pero con ustedes recuerdo la primera vez que éramos como 250 o casi 300, era una locura. Y en la última también, más o menos así. Y era increíble porque tuve que ir modificando la manera de trabajar porque también yo iba aprendiendo de trabajar en 1 o 2 a 300. ¿Qué hago ahora? ¿De qué me disfrazo, no? ¿Cómo voy? Y la asistencia era muy interesante porque me iban guiando y me iban explicando a medida que yo iba diciendo lo que iba a hacer. Siempre les digo a los pacientes, recuerden que desde la materia, el tiempo y el espacio es muy lento, todo es muy lento, entonces por ahí yo estoy diciendo una frase, pero en mi cabeza hay diálogos enteros, y acá por ahí digo una palabra o dos, o sostengo la frecuencia 2 minutos, y hay diálogos, y hay explicaciones. Me dicen por qué voy por acá, por allá, o por qué digo eso. A veces digo cosas que después termino preguntando por qué fui por allí, cuando mi cabeza era ir por el otro. Y me dicen, no, porque eso es cuando tienes que trabajar cierta área desde lo físico. Pero si tú ves y estás percibiendo que hay una alteración de ese órgano que se está expresando en una línea de tiempo del pasado, porque los órganos también se conectan en líneas de tiempo. Entonces me van llevando, listo, ese riñoncito que tiene mucho miedo, esa suprarrenal que está súper activa, su cortisol está volando, y tú lo estás sintiendo, vete a trabajar su presente y su pasado en líneas de tiempo para atrás, porque está enviando información a su riñón o a su versión del futuro, ojo, líneas de tiempo del futuro, y está resonando en las de su pasado, como si fuese una persona. Y esto para mí también fue un gran aprendizaje porque a partir de ahí empecé ahí sí literalmente a trabajar en la persona, presente, pasado y futuro, y en líneas de tiempo de sus órganos. Entiendo que no me entiendan al principio de que los órganos se estén manifestando en líneas de tiempo, pero déjenme comentarles que muchas veces cuando ese órgano está viviendo en una línea de tiempo distinta a la que tú estás aquí, si tú no lo traigo y no lo organizo y le digo, tú estás aquí, eres un órgano de este tiempo, ¿qué está pensando allá? Tú estás aquí, empieza a fluir, tú estás aquí. Por eso es importante integrar los cuerpos, mentes, cerebros y conciencias. Los órganos tienen conciencias, los gérmenes de tu cuerpo, las bacterias de la piel, virus, hongos, bacterias, parásitos de tu intestino son seres vivos. Como seres vivos aportan conciencia, información física y no física. De manera cuántica están dando órdenes constantemente. Es un ser vivo, por lo tanto tiene memorias también. La bacteria es un ser vivo que tiene memorias. Entonces está ahora activando su ADN como nosotros con las memorias. Y esto también fue para mí wow, porque a partir de que entendí eso, integro hasta tus gérmenes. Cuando digo integrar, es integrar todas tus partículas, incluyendo seres vivos que te acompañan, bacterias, hongos del intestino, parásitos, y cuando los integras, todos trabajan en equipo, no trabajan en desorden, todos al unísono van para adelante, no hacen cada uno querer tener protagonismo. Muchas veces en la disociación, cada uno hace lo que quiere porque todos quieren tener escena, pues no, la escena es integrada. Y esto es lo que después hago en las sanaciones, en entender que hay que integrar, alinear, conectarte con tu fractalidad. ¿Cuántas veces tu cuerpo no está entendiendo que es que refracta,
que tiene cristales, que tiene minerales que tienen que refractar la luz. Y esto, tu sangre, que tiene magnetismo. Y por eso me voy a nivel médico, con la Sí. información que me van ayudando, ayudarlos a esto, de que en el pedido, por ahí es un pedido que puedes hacerlo tú con tus palabras, pero detrás de escena hay un montón de cambios que hacen de que esa palabrita modifique cosas en ti. Y esto es lo que después quiero que al final les digo, hagan esto en casa, y Mm. cuando se bañan, hagan un pedido si quieren, pero ya están integradas, ya tu ser ya se integró, ya está toda la información anclada, por lo tanto ahora sí tu pedido va a ser súper productivo, no va a estar desalineado, porque ahora ya entendió cómo funciona él, entendió que la integración es lo que debe hacer y tú vienes a integrar luz, oscuridad, femenino, masculino, sol, tierra. Estamos cielo, tierra, integrando cosas, dualidad. Y esto me ayuda mucho cuando hablo, cuando sano por ahí en un órgano que es par. Y me dicen, un riñoncito recuerda que el otro también, aunque tú sientas que es el izquierdo, el otro también. Este, vete acá, dos ojos, dos orejas, dos, bueno, va. Y a mí me ayudan mucho, me asisten un montón y los pacientes me hacen también aprender, porque cada uno es un desafío distinto, cada uno me hacen llevarme, me guía el paciente, me va guiando. La prioridad es esta, por acá, por allá. Vengo porque, no sé, mi novia me dejó. Y después el motivo del consulta es mi novia me dejó. Pero en el camino es, te dejó porque tú no estás entendiendo esto y esto y esto. Y ahí entenderás que te dejó y ahora no te resonaría en dolor. Dirías, bueno, ya está. Pero no aceptaste nada de todo esto y por eso ahora te molesta que te haya dejado. Cosas así, yo alucino porque realmente el trabajo es muy intensivo, pero a su vez súper fácil, cuando entendemos cómo funcionamos. Y como médico estoy todo el tiempo aprendiendo, porque si no vienen familia acturiana, vienen andromedanos, vienen, bueno, los arcángeles siempre están ahí, son más de información ellos, pero me gusta que vengan los que me dan experiencia, animales de poder, las plantas, vienen a veces algunas plantas o hierbas que yo no sé ni cómo se llaman y se vienen a activar en ti. Se activan en ti frecuencias de plantas. Generalmente están acompañadas con frecuencias de algunas chamanas que me dicen ve por acá o ve por allá. Pero esto es muy interesante que entendamos que para tener salud hay que integrar mucho de la información, integrarla, no solo quedarte en todo lo que digo, es experimentala. ¿Qué sientes cuando yo te hago esto? Siento frío, calor, tiemblo. Ah, ya lo integraste, ya lo integraste. Y a partir de ahí, empezar a hacerlo solito en casa. Ahora cada vez que comas esa manzana, tú vas a saber que esa manzana, qué es lo que está haciendo, y ya ahí sí le vas a agradecer y te va a gustar agradecerle. Porque vas a notar que cuando agradeces, haces cosas en ti. Y cuando la comes de la nada en apuros, es normalita, pero cuando la agradeciste, ¿a qué has notado cosas? Sí, esto me lo dicen los pacientes. Mm. Entendamos que hasta para comer tenemos que entender que ingresa a tu cuerpo un ser vivo con frecuencias y te va a alterar frecuencias. Mm. ¿Te está enfermando o te está sanando? ¿Qué quieres? ¿Tú cómo estás? Porque el alimento es el mismo. Te cayó mal, te cayó bien. No era el alimento. Generó discordancia en ti o armonía. Ay, Robert, qué lindo es escucharte y esta integración que vas dando desde la medicina, porque lo ibas contando y digo, sí, es re coherente todo. Y bueno, invitamos a toda la audiencia el sábado 25 de mayo a las 14 horas Argentina, 11 horas México, 12 horas Colombia y 19 España, a esta armonización cuántica donde no tienen que hacer nada, es solamente entregarse, que Roberto y todos sus guías nos van a alinear con nuestra En mejor la versión. última, sabes que en la última algo muy lindo, y de que éramos tanto, y yo 2 minutos antes, relajándome como para estar yo más tranquilo, empecé a recibir información de lo que íbamos a hacer y ahí me cambiaron el esquema. Digo, otra vez, no, porque, ¿qué pasa? Y yo me Claro, puse medio nervioso porque yo soy muy de esquema,
Y cuando me sacaron 2 minutos antes de que esperábamos, bueno, faltan 2 minutos, esperábamos unos minutos para que se suma más gente en el horario, eh, yo ya estaba preparado por cómo empezar. En el camino me desorganizan al ponerme nervioso. El mensaje fue, primero, no te pongas nervioso. Pero segundo es, lo que ya vas a hacer ya está hecho, ya se hizo. Esto es ahora el disfrutar el cómo se hizo, Ay, mira. porque en la línea de tiempo ya está hecho, ya se hizo, entonces disfrútalo primero. Segundo, que me hicieron separarlos en 3 grupos distintos. Uno, trabajarlo en la cámara acturiana. El segundo, con Sananda y Saint Germain en líneas de tiempo, pasado, presente y futuro. Y en el tercer grupo, con activación de dones. Mm. Yo no entendí mucho hasta que empecé, porque digo, bueno, ¿cómo hago para, le digo a la gente, tú te vas a ubicar aquí, allá, como los niños? No, no, no. Tú vas a empezar a hablar y ellos van a empezar a resonar con la información que le vamos a dar y ellos solos van a saber. Y en el momento que de los 10 minutos de haber empezado, me dicen, ya están ubicados por grupos. O sea, cada uno ya supo dónde ponerse. Por resonancia se ubicaron en 3 grupos. Y en el camino, lo lindo es que yo pude observar las 3 posibilidades al mismo tiempo, lo cual yo por eso, yo continuaba, pero por dentro me la pasaba llorando y digo, no puedo creer lo que está pasando, ¿cómo explico esto? Entonces había un grupo trabajando con arturianos en cámara de sanación, Sananda ahí que estaba con lo suyo con las líneas de tiempo, y después con los de activación de poderes fue muy lindo porque cuando se necesitó a mejorar la frecuencia con la velocidad y darle el magnetismo necesario para que esto se manifieste, yo pregunté cómo hago porque no sentía que no sabía cómo ir en un momento y me dicen, recuerda el tercer grupo. Entonces pedí verbalmente, que ustedes han escuchado, es pido, pido que activen sus dones. No dije tercer grupo, digo, pido que activen sus dones. Al activarse, quienes correspondían, empecé yo a sentir que aumentó la frecuencia del canal y empezó a moverse todo. Digo, listo, ya está, ya está. Daban energía a la reparación. Y después al final me explicaron que, por más que están divididos en 3, es como un cuerpo. Uno es el cuerpo físico, el otro el emocional y el otro mental. Que si bien eran 3 grupos separados, pero a su vez al sanar uno se sanaban los otros, porque luego éramos todo el mismo grupo. ¿Y por qué lo hacían así? Porque iba a haber gente que iba a necesitar más trabajar desde lo físico, otro desde las líneas de tiempo y otro desde sus dones. Entonces, que eso iba a ser mucho más fluido a nivel grupal y que la necesidad del grupo era muy distinta a la que yo creía que iba a ser. Que en ese momento por eso es, ¿qué sientes ahí? ¿Qué necesidad del grupo hay? Y dejarme llevar, que todo va a ser asistido. De hecho, insisto, arturiano, Sananda, Saint Germain y después animales de poder en dones. Y estaban ahí. Y yo a partir de ahí empecé a entender que las líneas de tiempo es importantísima trabajarlas en el paciente y alinearlas, porque nos estamos manifestando en muchas líneas de tiempo y nos distorsionamos. Pero cuando está todo organizadito, fluye mejor. Robert, les queremos decir a todos que es una hora de tiempo, lo hemos puesto para que puedan asistir todos los que sientan el llamado. Cosas pasan, son sanaciones profundas, tenemos testimonios hermosos que vamos a ir subiendo. Dijiste esto que la energía de la reparación se hace posible. Eh, em, Decile a la gente por qué es inspirador, por qué inspirás vos a que la gente esté, en qué casos es mejor que no, en qué casos sí. Contanos. En principio, la información y la experiencia es para todos. No existe, no existe alguien que no pueda hacerlo. Ahora, va a haber gente que va a resonar de manera distinta y es la que más provecho le va a sacar a la experiencia. Ahora, eso es desde lo humano, que si ya hay ganas de hacer el cambio,
aunque no sepas cómo. El estar ahí, que si somos, como la última vez, más de 100, eh, 100 personas con su frecuencia de amor y de sanación, estamos reparándonos entre todos. Entonces, aunque tú no entiendas qué está pasando, a nivel Mm. astral está pasando de todo. Eso es por un lado. Por otro lado, el que está presente, pero muchas veces me dicen, es que yo no creo, no sé qué, no tienes que creer. Mejor si abres tu corazón, pero el hecho de que estés ahí, ya estás preparado para hacer cambios. A veces el que más se resiste es el que más cambios hace, porque venías a cambiar esa resistencia. Y me pasa mucho que a veces, no sé, el marido de una paciente, como la paciente mujer, le fue bien, quiere el marido y me lo arrastra, tú, él también quiere, mentira, no quiere, está arrastrado por ti. Y el hombre por ahí muy educado me dicen, yo vengo por mi mujer, bueno, va, tranquilo, no tienes que creer nada, simplemente me dejas, me permites que lo haga así, ya está, con tu autorización yo hago lo que tengo que hacer y tú me dejarás hacer lo que necesites. Y en el camino, el gran cambio por ahí lo hacía el marido y no la mujer. Robert, ahí dijiste algo que para mí es clave porque siempre se nos ocurre que quiero sanar a mi hermano, que quiero mi hijito que tiene, pero que ni loca le puedo decir que voy a hacer una sanación cuántica. Digo, ¿le puedo pedir permiso a su alma? Y si su alma lo determina que sí, ¿se hace? En ¿Cómo se... principio se puede, en principio se puede. En general, de alguna manera el terapeuta va a sentir que te autoriza. Y si no, entender de que no es el momento, no es el tiempo y que por ahí no será ahora, será en un año, en dos o en un momento. O será después de que vea cómo te repercutió a ti, cuántas veces me pasa, que vienen porque a la amiga de la amiga, la amiga y a todas las amigas le fue bien y ya quiere también. Bueno, vale, tuviste que ver para que luego experimentarte en ti. Da igual, no forzar a nadie, pero para mí, y volviendo a tu pregunta, no existe nada, ni nadie que no pueda tener un beneficio de una sanación cuántica, porque es cuántico. Tú acá lo estás pasando por tu mente real y materia. Se trabaja en otros planos, que al trabajar en esos planos, luego tu físico repercute. Tu mente, tu cerebro, tu conducta, tu manera de hablar, se cambia un montón. Pero no existe alguien que no pueda. Por otro lado, sí, yo no obligaría a nadie, por supuesto. Muchas veces mi corazón es pedir que acepte hacerlo, por eso es mi pedido a veces, con que acepte que lo haga suficiente, no importa que me crea o no me crea, acepta que lo haga así, y después son los que más entendieron el cambio, porque de la nada ya resuenan en cosas que antes no. Y por eso después tienen su salud. Muchas veces las manifestaciones de salud son límites propios, que son condicionamientos y distorsiones del pensamiento. Es increíble cómo hay que trabajar en el lenguaje. Tengo ahora muchos chicos autistas y muy interesante porque más que trabajar en la información que reciben los niños, que por ahí es ordenarlo un poquito, no es tanto porque son más vivos que nosotros los niños, eh, autistas o no, pero muchas veces el trabajo es en la familia y los padres. Viene la mamá con, vengo con mi hijo autista para que lo ayudes porque no sé, lo que sea, me lo traen por diferentes causas, y hablo con el niño en otro plano, y en realidad es que no entienden nada mis padres. Y no entienden, entonces hay que ayudarlos, conflictos familiares, de pareja, los padres, porque ellos saben muy bien lo que tienen que hacer. Y de hecho vienen a eso. Los que quieran anotarse lo hacen en www.paracompartirsilromeroypatobrusa.com, sábado 25 de mayo, una cita hermosa, sanadora, luminosa. Después nos cuentan. Gracias, hermoso, te amamos. Besos. Gracias. Bendiciones para todos.